¿Qué tiene que ver el árbol familiar con nuestro destino? ¿Tanto influye el peso de nuestra familia, de nuestro linaje, en nuestro destino, en todo lo que nos pasa en el día a día? Pues parece ser que sí. Y eso, amigos, hay que sanarlo. Porque, obviamente no, todo lo que viene de la familia tiene que ser malo, ni mucho menos, pero estamos hablando de cosas pues muy finas, muy sutiles, como las lealtades familiares. Si mi padre y mi madre pues eran pobres o tenían una mala relación con el dinero, como yo no los quiero superar, pues voy a seguir siendo pobre teniendo mala relación con el dinero. Y esto se aplica a todo, a la salud, al amor, relaciones sentimentales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante entender qué es el árbol genealógico familiar, cómo se puede sanar. Y en ello es toda una experta, nuestra siguiente invitada, como Susana Bernal, terapeuta espiritual, especializada en desarrollo personal. Susana, bienvenida a Les Comunica. No oigo a Susana, ahora sí. Hola, Susana. No oigo a Susana. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Perdona, que buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, yo diría principalmente qué es el destino. El destino. Es una pregunta así como para Sí, empezar y voy a hacer porque hay una quien dice pequeña que eso es algo reflexión. romántico, pero que eso no existe, que el destino no Claro, existe. voy a hacer una breve reflexión de Gandhi en el que dice, cuida de tus palabras, cuida de tus pensamientos porque se van a convertir en palabras. Cuida de tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida de tus actos porque se van a convertir en tus hábitos y cuida de tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Mis años de experiencia, tanto a nivel profesional como espiritual, he podido comprobar que realmente lo que es un destino en sí no existe como tal. Sí que es verdad que las personas nacemos en un árbol sagrado familiar que nos van a determinar nuestra personalidad. Y esta personalidad, lógicamente, nos va a determinar a lo largo de nuestra vida nuestras decisiones y, como es normal, lo que es nuestro destino. Sí que es verdad que se puede predecir el futuro. Se puede predecir, existen herramientas esotéricas que se pueden predecir un futuro próximo, un futuro lejano, pero puede ser variable, es decir, que no existe como tal que tal fecha vaya a suceder una determinada situación en tu vida. Sí que hay en ciertas ocasiones del alma que posiblemente tenga que suceder en un determinado momento de la vida de la persona una situación como un aprendizaje bastante fuerte. Pero es verdad que a través de nuestro árbol sagrado familiar heredamos una parte consciente, heredamos lo que es una parte de genética y a lo largo de nuestra vida nos vamos formando lo que es nuestra personalidad. Y eso va a determinar realmente lo que es el destino de una persona. Entonces, realmente la personalidad de una persona es cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, y esto va a determinar a lo largo de toda su vida. Y existe una parte genética que se ha heredado, que son unas reacciones fisiológicas que esta persona va a reaccionar dependiendo de ciertas situaciones de su vida. Y es lo que determina su temperamento, que es lo que se dice cuando una persona recibe una noticia y de repente pues, se altera muchísimo, se le sube la tensión, o otro tipo de personas que posiblemente reciben esa noticia y actúan de una forma muy serena porque no tienen ningún tipo de reacción en su cuerpo. Realmente este tipo de reacciones fisiológicas no se pueden cambiar, pero sí se pueden controlar. Es decir, si utilizas una serie de hábitos, por ejemplo, hacer meditación, cambiar tus pensamientos, pues puedes un poquito serenar lo que son este tipo de reacciones. Entonces, también por otro lado, nos encontramos el comportamiento que forma parte de la personalidad, que son las experiencias que va teniendo esta persona, influye lo que es su país, su cultura, el ambiente donde se rodea, lo que es de las amistades, familia, todo esto es un conjunto que forma la personalidad. Y realmente el tipo de comportamiento existen lo que son unas conductas que se pueden adquirir, se pueden eliminar o se pueden modificar a lo largo de la vida. Realmente existen una serie de conductas que pueden ser inconscientes, que posiblemente esta persona haya aprendido pues, en el ambiente donde normalmente está esta persona, posiblemente en las amistades o en la familia, va adquiriendo una serie de conductas que van determinando lo que es su personalidad. Pero existen otro tipo de conductas que son de una forma consciente,
que se convierten en un hábito. Por ejemplo, una persona que realmente todos los días decide pues hacer un determinado ejercicio, salir a correr. Pero hay otro tipo de conductas que tienen que poner una fuerza de voluntad para poder eliminar lo que es en su vida. Entonces, todo esto sí se puede modificar, ¿no? Entonces, realmente lo que es la personalidad de una persona está formado lo que es por su conducta y su carácter. En la terapia ELCA existen 9 tipos de personalidades. Nos encontramos, son estereotipos del ser. Los estereotipos del ser engloban la personalidad como el que engloba lo que es el karma, porque el karma es una parte muy importante para determinar lo que es el aprendizaje de vida de una persona y determinar su destino, porque realmente tenemos el libre albedrío y venimos a experimentar y a aprender. Y entonces nuestra personalidad, que viene determinada por nuestras experiencias y por todo lo que hemos estado comentando anteriormente, también va a determinar a lo largo de toda nuestra vida nuestro destino. Entonces, existen 9 tipos de estereotipos del ser que se denominan el iniciático, nos encontramos el dios o la diosa de la sabiduría, nos encontramos el familiar, el constrictor, el camino, nos encontramos la firmeza, el inconsciente, y este tipo de personalidades, estereotipos del ser, mejor definidos en la terapia ELCA, vienen con una carga energética que puede ser masculina, femenina o neutral. Esta carga energética también viene a definir más bien el árbol sagrado. Existe un árbol donde existe una carga energética de un tanto por ciento de mucha carga energética masculina. Esto posiblemente va a determinar las siguientes generaciones. Es decir, que la persona que vaya a nacer en esa determinada familia, que ya viene con una predisposición para ese destino y ese aprendizaje, posiblemente quiera equilibrar ese tipo de energías para romper ciertos patrones y conflictos que puede haber dentro de ese árbol sagrado familiar. Porque todos los árboles de familiares son muchos, hay una gran variedad. Y entonces, pues tampoco podemos hacer un estudio de todos en este programa. Pero sí que vamos a poner ciertos ejemplos para que podáis entender que esto va a determinar constantemente el destino de una persona. Porque una persona decide nacer en esa familia por diversas circunstancias y porque ha decidido nacer en ese tipo de familia. Entonces, vamos a poner un ejemplo que si en una familia existe un tanto por ciento de una energía masculina, en todos los estereotipos del ser, porque hay que recordar que las energías van hasta la 4ª generación, desde los bisabuelos, abuelos, padres y los hijos, ¿no? Los nietos. Y esto va influenciando en todas las generaciones. Entonces, este tipo de carga energética, sí que es verdad que los bisabuelos muchas veces faltan datos para poder determinar realmente qué tipo de energías han podido tener, pero sí se puede trabajar a través lo que son de los abuelos, ¿no? Entonces, en un árbol sagrado familiar que existe una energía masculina de los estereotipos del ser, independientemente de su tipo de género, pues se tienen que equilibrar lo que son esas energías. Vamos a poner un ejemplo que un determinado nieto nace en esa familia y ya entra aquí en parte también lo que es el ego, porque esta persona va a formarse su personalidad aparte de lo que es de la genética, su temperamento, va a intentar adaptarse a esa familia. Si existe mucha carga energética masculina, independientemente del género de cada persona, pues va a haber pues más dominio, va a haber más poca empatía con el resto de personas, menos sensibilidad, y esta persona decide tener un estereotipo del ser de una carga energética femenina para romper lo que es esa excesiva energía masculina que existe lo que es en este árbol sagrado familiar. Este hombre puede sentir que se sienta mujer o posiblemente pueda sentirse atraído por personas del mismo género, para romper de una forma drástica con esa energía bastante masculina. También todos los árboles sagrados familiares también depende mucho de la cantidad de miembros que forman parte de cada familia. No es lo mismo una familia que está formada por papá, mamá y un hijo o una hija que una familia formada, por ejemplo, de 5 hijos. Aquí las energías también totalmente cambian.
Una familia que está formada por un solo hijo o una sola hija, esta persona no tendrá ningún tipo de competencia con el resto de hermanos para su formación de su personalidad, para poder destacar dentro de la familia. Solamente tendrá como aprendizaje con los padres y con respecto a lo que es esa persona. Cuando existen lo que son varios miembros familiares, se produce realmente, se tienen que adaptar los unos a los otros, se tienen que equilibrar. Entonces, realmente también hay que puntualizar que cuando existen varios hijos, los padres, cada etapa de la vida de los padres, su aprendizaje totalmente es distinto a otra. Y entonces, realmente no podrá enseñar a sus hijos de una forma igual como en el primero. Y posiblemente la etapa que esté viviendo estos padres, pues que no sea igual de positiva o de negativa como pudo ser con el primero. Todo esto va a influenciar mucho la energía en el estereotipo del ser de cada miembro familiar. Entonces vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, en una familia que está papá y mamá, por ejemplo, el primer hijo, posiblemente pues tenga más facilidades lo que es en la vida si viene con una predisposición de que es un hijo deseado y posiblemente esta persona viene con un estereotipo del ser iniciático. ¿Esto qué le va a brindar en la vida? Si aparte tiene factores favorables con respecto a lo que son los padres, de que recibe bastante amor esta persona, posiblemente sea una persona más seguro de sí mismo, segura de sí misma y va a potenciar más lo que es el estereotipo del ser, porque también los estereotipos del ser hay que recordar que pueden estar equilibrados o pueden estar desequilibrados si estas personas no se trabajan lo que es interiormente, lógicamente, porque cuando miras lo que es el estereotipo del ser, lo que es de una persona, va a definir de una forma globalizada a esa persona, pero si está en su parte oscura, posiblemente esté en su parte más negativa y entonces pues no esté en su parte de su propósito de vida y lo que es de luz. Entonces, este chico pues va a tener lo que es más, va a ser más dominante, tendrá más suerte lo que es en la vida para poder emprender ciertos negocios y estas personas siempre son bastante familiares, son muy familiares este tipo de personalidades, de estereotipo del ser y para ellos es fundamental lo que es la familia. Entonces, si nos ponemos a comparar con el último hermano, vamos a suponer que son 5 hermanos, el último resulta que viene con un estereotipo del ser con el camino, que suelen ser con unas personalidades muy dominantes, porque vienen karmáticamente a aprender este tipo de aprendizajes, que no es nada casualidad, pero tienen que utilizarlo de una parte, de una forma constructiva porque si lo utilizan de una forma despiadada, pues esta persona siempre va a estar pues, en conflicto con el mundo, porque siempre va a tender, se va a poner en la posición oscura realmente lo que es de la personalidad. Pues entonces cada miembro familiar también tiene un orden dentro de la familia. El último hermano no puede tener un dominio superior lo que es al primer hermano. ¿Y todo esto por qué sucede? Porque realmente las bases de los pilares están predeterminadas lo que son por los padres. Si las bases de los pilares de los padres, sus energías, sus estereotipos del ser no están equilibrados, no hay una compatibilidad entre ellos, esto se va a manifestar realmente en los hijos. Entonces, esto lo que va a causar realmente es un conflicto lo que es entre los hermanos, porque el último posiblemente va a producir lo que es una rivalidad, lo que es con el primero y con el resto de hermanos, lógicamente, porque cada uno tiene que tener un orden. Entonces va a causar bastante conflicto. Entonces, realmente cuando se produce este tipo de pupurris, de estereotipos del ser dentro de las familias, es porque esto viene determinado, viene de generaciones anteriores, porque posiblemente no ha habido una buena compatibilidad con los estereotipos del ser con el resto de miembros familiares. ¿Y esto qué va a causar? Pues posiblemente esto va a influenciar constantemente lo que es en la vida de las personas, porque si existe constantemente lo que es una rivalidad con respecto a lo que es con el resto de hermanos, esto se va a manifestar conscientemente, inconscientemente en la vida de la persona y va a estar atrayendo constantemente en su vida posiblemente conflictos con otro tipo de personas, porque es lo que ha aprendido.
Y realmente este tipo de energía, posiblemente esta persona, suelen ser normalmente los hijos, suelen ser maestros de los padres, pero los padres también son maestros de los hijos. Normalmente los hijos vienen a representar, a reflejar a los padres aquellos pensamientos, aquellas emociones que han sido reprimidas o aquellas experiencias que han tenido reprimidas. Esto se va a manifestar totalmente en los hijos. Incluso los hijos van a manifestar heridas que los padres han podido tener en algún momento dado con respecto a lo que son sus padres, porque no es nada casual que sucedan este tipo de cosas. Cuando en una familia, en un árbol sagrado familiar, existen mucha variedad de estereotipos del ser que son bastante incompatibles, es debido porque vienen a realizar el mismo papel que alguno de los abuelos, o posiblemente porque los padres no existe una buena estructura o solidez dentro de los padres. Entonces, esto se está manifestando. Yo he querido poner lo que es un ejemplo, ¿vale? No sé si lo vais a poder ver bien, ¿vale? Voy a intentar ponerlo aquí delante, de un árbol sagrado familiar, donde hemos puesto varios tipos. Susana, un poquito más centrado, un poco más centrado, ¿Sí? A para que ver, se vea entero. O sea, ahora más, a ver, más a tu derecha, así lo más a tu derecha, un poquito hacia detrás. Ahí. pongo, Un poquito más, un poquito más, un poquito más. vale, Un poquito más. más o menos, Ahí se ve bien. ¿no? Ahí ya Vale. se ve. He querido poner ejemplo de una familia donde ver que el padre tiene que ser el iniciático. Estas personas siempre son personas que la familia para ellos es súper importante, ¿vale? Aunque no suelen demostrar mucho sus sentimientos porque son un poquito herméticos, pero son personas que vienen a brindarle camino a otras personas en cualquier ámbito. Por otro lado, la madre tiene un estereotipo del ser, de la diosa de la sabiduría, que este tipo de energía, este tipo no lo defino ni como masculino ni femenino. Es un poquito ambiguo. Suelen tener una buena tendencia a lo que es femenina. Lo único que pasa es que este tipo de personas posiblemente han tenido bastante sufrimiento a lo largo de su vida, que tienden a ser con una energía muy masculina. Son bastante fríos, le cuesta bastante gestionar lo que son sus emociones. Entonces, esto viene un poquito determinado también por los abuelos, porque si podéis ver, los abuelos tienen unos estereotipos del ser, son bastante dominantes. Son voy a quitarlo, ¿vale? Para poder verlo. Suelen tener estereotipos del ser bastante dominantes, quitando lo que es al abuelo materno, que tiene un estereotipo del ser del inconsciente. Este tipo de energías suelen ser personas un poquito complicadas, su convivencia, porque son personas que les cuesta bastante trabajo demostrar lo que son sus emociones. Y la madre posiblemente tiene bastante conflicto en su interior con respecto a lo que son las emociones y poder demostrarlas. Y esto le va a causar constantemente conflicto lo que es con el padre. Entonces, como hemos podido ver, lo que son en el resto de los hijos, tienen otro tipo de estereotipos del ser. Tenemos el primogénito, tiene un estereotipo del ser familiar, que son personas bastante carismáticas, suelen ser personas que cualquier proyecto que puedan emprender en su vida le puede ir fenomenal, siempre y cuando estén conectados con su parte más emocional, con su parte más creativa. Y esto le va a dar un punto muy a favor para llevarse muy bien con el resto de hermanos, que el resto de hermanos que son más pequeños tienen un estereotipo del ser más dominantes. Entre estos dos van a tener siempre conflicto, y estos dos vienen a representar heridas emocionales que tienen con los padres con sus padres de ellos, es decir, con los abuelos de estos nietos. Y va a existir también bastante conflicto, lo que son de los hijos más pequeños van a tener conflicto, los dos últimos van a tener conflicto con los padres. Siempre van a entrar en guerra, en muchas discusiones, y aquí hay bastante trabajo que sanar a nivel del árbol sagrado familiar, ¿vale? Es decir, son estudios a lo mejor un poquito más profundos, pero para que veáis realmente lo que puede llegar a influir lo que son los estereotipos del ser. Bueno, podemos encontrar
grupos de familias con unos pupurris impresionantes, donde existe totalmente una gran incompatibilidad. Pero esto es debido porque todos venimos a sanar lo que es nuestro linaje familiar y esto nos va a determinar constantemente en nuestras vidas. De una forma inconsciente porque... Es decir, nosotros conscientemente vemos todo lo que está sucediendo en casa, ¿no? Pero inconscientemente podemos ver ciertos gestos que no queremos ver y eso se nos queda grabado en nuestro inconsciente, incluso de sensaciones y memorias que puedan venir pues, de los padres, incluso de nuestros abuelos, ¿no? Que eso se va a ir proyectando lo que es en Exacto. nuestras vidas. Dime, Susana, Alex, dime. sí, es que te iba a preguntar porque hay gente en el chat preguntando sobre cómo, porque tú estás demostrando, ¿no? Cómo el árbol genealógico puede influir en nuestro destino. Si hay algún tipo de terapia sanadora que nos pueda ayudar precisamente a recolocar todo eso. Primero tenemos que saber ser conscientes de lo que estamos repitiendo realmente en nuestro árbol sagrado familiar. Eso es una parte de sanación, primero. Y segundo, lo que es un trabajo, porque como he comentado anteriormente, es decir, nuestro temperamento no lo podemos cambiar, ¿no? Pero sí que podemos modificar ciertos hábitos o conductas en nuestra vida que nos permitan modificar lo que es nuestro destino, nuestro camino, lógicamente, porque esa parte inconsciente que a lo mejor no sabemos que hemos podido ver en nuestro árbol sagrado familiar, por ejemplo, que podemos, aunque papá y mamá no lo digan, pero podemos percibir que nuestros padres tienen una cierta inclinación más positiva hacia ciertos hermanos. Y sin embargo, esa persona no se siente bien aceptada dentro del grupo o no se siente totalmente amado o amada dentro de ese árbol sagrado familiar. Eso inconscientemente, esa persona lo está grabando en su inconsciente. Siempre se va a sentir una persona que no va a sentir ese verdadero amor. Y esta persona posiblemente en un futuro va a estar atrayendo parejas que si no es consciente de esta situación y no se trabaja, va a traer constantemente parejas a su vida que no la traten o no lo traten como realmente se merece y posiblemente tenga cierto conflicto, incluso no solamente a nivel de parejas, es que a nivel social. Es que si sabemos realmente la importancia que tiene el aprendizaje que tenemos dentro de nuestro árbol sagrado familiar, tanto en las relaciones con los hermanos como con los padres, eso nos va a determinar muchísimo lo que es lo que vamos a ir atrayendo constantemente en nuestras vidas, tanto de una forma consciente, porque hemos aprendido lo que son unos pensamientos, unas religiones, una cultura, unas creencias que nos van a determinar, nos van a limitar, y por otra parte una parte inconsciente que la vamos a estar atrayendo constantemente en nuestra vida. Entonces, si no te trabajas, esa parte inconsciente lo vas a estar proyectando constantemente en tu vida. Entonces, una vez que con lo que es la técnica, donde está lo que es el psicomodo, se utilizó una serie de mágicas para poder determinar ese tipo de patrones o de creencias limitantes que tenemos en nuestro inconsciente o qué tipo de percepción podemos tener nosotros mismos o nosotras mismas con respecto a nosotros o qué nos han hecho creer. Muchas veces también una persona puede tener distintas percepciones. Distintas personas pueden vivir una misma experiencia y cada uno puede tener distintas opiniones, porque cada uno tiene diferentes maneras de percibir lo que es la realidad. Entonces, esto también va a influenciar también lo que es en su camino y en su vida, lógicamente. Entonces, a través de estos juegos psicomágicos se trabaja esa parte inconsciente donde va a salir a la luz esa parte inconsciente de, a lo mejor si esa persona no se ha podido sentir querido o querida, por papá, por mamá o posiblemente por los hermanos, donde ha habido esa sensación. Porque vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que posiblemente en una familia son dos hermanos y una hermana, la última la hermana. Y vamos a poner que son una familia donde tienen creencias bastante más antiguas y personas más mayores. Y resulta que ya de por sí los padres ya tienen un pensamiento de que la última hija, ser hija, va a ser quien se va a encargar de cuidar a estos padres cuando estos padres lo necesiten.
Pues realmente esta hija va a estar ya lapidada ya de por vida por este tipo de creencia, porque los padres ya tienen esa creencia que posiblemente ya vienen de otras generaciones y va a tener un trato totalmente distinto de los hermanos mayores a la hija menor. De una parte, una forma un poquito machista, porque a lo mejor los hijos no deben de encargarse de lo que son de los padres, pero pero independientemente, aunque pudieran ser un hermano mayor y una hermana mayor, siempre va a recargar esa energía sobre la pequeña, ¿no? Y los padres siempre posiblemente vayan a respetar la vida de los mayores y la vida de la pequeña no la van a respetar. Es como que esta persona ya de por sí ya está lapidada para tener una sentencia, vamos, no quiere decir que sea una sentencia cuidar a los padres, ¿no? Ni mucho menos, es una bendición, pero son 3 o 4 hermanos que los 4 hermanos se deben de encargar porque todos deberían de ser iguales. Entonces, claro, esto ya es una carga energética. Esta persona ya de por sí inconscientemente no va a ser posiblemente, si no es consciente esta persona y no se trabaja, esta persona posiblemente se va a estar cargando constantemente de muchas cargas en su vida que le van a estar condicionando. Esta persona nunca va a poder ser libre. Ya independientemente, ya en su familia o con otras relaciones, posiblemente esta persona siempre va a estar con esa tendencia de que tiene que estar sirviendo a los demás. Su autoestima posiblemente se vaya a ver un poquito afectada, lógicamente, por este tipo de creencias. Si esta persona no tiene un fuerte temperamento para poder salir y romper de esta situación, y dependiendo de qué tipo de estereotipo del ser tenga, porque no todos los estereotipos del ser tienen un carácter muy definido, bueno, mejor dicho, todos están bien definidos, pero siempre y cuando estén bien trabajados, Ujú. porque podemos encontrar, dime. Y eso es precisamente para buscar una sanación. Susana os ofrece la terapia ELCA, una terapia que podéis pedir si queréis ya cita en ese número de teléfono que vais a ver en pantalla ahora mismo, que es el 686 69 75 59. 686 69 75 59. Recuerda que se puede hacer online, con lo cual la podéis escribir desde cualquier parte del mundo. Si lo hacéis desde fuera de España, primero marcad el código internacional, el prefijo, el 34, más 34 00 34. Y luego vas a ofrecer, Susana, háblanos de esto, del taller online, cómo eliminar oscuridad en tu vida, los días 15 de junio, 20 de julio, 10 de agosto y 21 de septiembre. ¿Cómo eliminar oscuridad en tu vida? Perdón, ese taller lo tengo colgado, lo que es en la que se puede descargar y hacer desde casa, Ya se pero puede esos descargar. días Vale. se puede descargar. Días que has mencionado se va a hacer un taller online para aquellas personas que quieran hacerse el análisis del alma para poder ser más conscientes de qué tipo de patrones, cuál es su propósito de vida, si han venido a sanar algún ancestro, porque todas las personas venimos a sanar nuestro linaje, cualquier linaje, ¿no? Todos venimos a sanar nuestro árbol sagrado familiar, pero no todos venimos a hacer una sanación con algún ancestro. Entonces, con este análisis es verdad que tenemos lo que es el libro, ¿vale? El libro de la terapia ELCA, que ahí está todo redactado y las personas pueden realizar este tipo de análisis en su casa para poder conocerse a través de su árbol sagrado familiar, pero en este taller vamos a profundizar, donde será un grupo reducido, donde voy a estar pendiente de cada participante para poder desarrollar muy bien lo que es su árbol sagrado familiar y cualquier duda que puedan tener. Pues tenéis ahí también toda la información en esa página web que vais a ver en pantalla, que es susanabernal.com, susanabernal.com. Luego vas a presentar el 1 de junio, que será este mismo sábado, 1 de Sí, junio, Terapia El Análisis del Alma, que es la presentación de tu libro, ese libro. justamente, Lo vas a sí, presentar sí. en Molina de Segura, en el centro Alma Reiki, en Molina de Segura. Este libro, quien lo quiera, ¿dónde lo pueden comprar, Susana? ¿Cómo se puede conseguir? Este libro lo tenéis en redes, lo que es es decir, en Amazon, lo podéis tener en FNAC, en el Corte Inglés, es decir, lo tenéis online, lo podéis encontrar en cualquier tienda. Lo que es en Latinoamérica,
Sí que lo pueden encargar también lo que es online, ¿vale? En este tipo de plataformas, pero también lo pueden encontrar en Busca Libre, que creo que se llama, lo que son en las librerías que trabajan con este tipo de plataformas. Entonces lo pueden encargar y lo pueden comprar directamente. En mi página web pues también me lo pueden solicitar y se los puede enviar, lo que es en España, pues se lo puede enviar donde esté esa persona, se lo puede enviar sin ningún problema. Y bueno, este libro pues lo voy a enseñar, ¿vale? Es un libro que está bastante bien, ¿vale? Es un libro donde he podido escribir toda mi experiencia personal y profesional, y aparte que ha sido un libro también canalizado, y sirve sobre todo para trabajar sobre todo esas memorias que muchas veces tenemos todos y se van proyectando y patrones, y nos permite tomar conciencia, porque es que es tan importante tomar conciencia, pero muchas veces no es solamente tomar conciencia, es saber cómo poder modificar ciertas cosas, porque claro, tú te puedes quedar en el conocimiento, he tomado conciencia, vale, hay una sanación porque te has dado cuenta, pero si no sabes cómo poder modificarlo, lógicamente no puede mejorar las cosas, porque por eso existen muchísimas herramientas, tanto espirituales como de desarrollo personal. Cada uno se guiará por el camino que tenga que ir su alma o su aprendizaje. Yo ofrezco lo que es este tipo de terapia, que pienso que es bastante completa, y las personas pues, que quieran trabajar conmigo abiertamente. Vamos a ver entonces Dime. un ejemplo de cómo funciona esa terapia a través de algo que para mí es vital, que son los testimonios. A ver si podemos poner alguno, Nahuel, de los testimonios de esa terapia, terapia Elka. Bueno, pues yo hace tiempo que tenía inquietud en cuanto a conocer lo que eran las constelaciones familiares. Susana me dio la oportunidad en sus sesiones, en una de sus sesiones. Ella como terapeuta primero transmite serenidad, transmite confianza, deja hablar a la persona constelada respecto a esas resistencias que puede tener, y al hacer la representación de cada uno de los miembros de la familia que están vinculados o de la situación en sí, pues consigue ella encontrar o ver desde dónde puede venir el bloqueo inconsciente. Y una vez que se sabe, pues va dirigiendo la sanación. Lo hace con unas frases, unas afirmaciones, y bueno, no solamente se sana o la parte o la persona constelada la situación, sino también las personas que estamos viendo y asistiendo a ese taller, a esa constelación. Es uno de los testimonios de personas que ya han probado y han experimentado la sanación, el resultado de la eficacia de esa terapia, terapia Elka, que recordad ya le podéis pedir en consulta a Susana Bernal. En ese teléfono que vais a ver en pantalla lo tenéis también en el chat, que lo acabo de compartir. 686 69 75 59. 686 69 75 59, con el prefijo 34 delante, si la contactáis desde fuera de España. También tenéis más información en su web, que es susanabernal.com, y la podéis seguir en Instagram en susanabernal_terapias. También tiene un canal en YouTube, que es Susana Bernal Terapias, que os invitamos a que os suscribáis y que le deis a la campanita. Susana, muchas gracias por estar hoy en Alex Gracias a Comunica. vosotros. Cuídate Muchísimas mucho. gracias. Y suerte en la presentación del libro. Gracias. Este sábado. Un beso. Gracias.